Vamos a empezar a ver hoy ya temas que tienen que ver con la navegación, digamos. Cuando hablamos de navegación hablamos del trabajo del navegante, ¿no? Es decir, del navegante, del navegador, para que se entienda un poquito más claro, es decir, de quien organiza la navegación a bordo, quien decide qué rumbo voy a llevar, es decir, qué ruta voy a hacer y cómo la voy a controlar. Ese es el trabajo del navegante. Entonces, así que ¿qué vamos a encarar esos temas? Primero vamos a hablar de las cartas náuticas como para tomar una referencia de cuál es la herramienta sobre la cual el navegante trabaja. Después sobre eso vamos a hablar de los 4 problemas de la navegación, que son el problema de la profundidad, es decir, todo lo que tiene que ver con mareas, y digamos, y cálculo de determinación de la marea y cálculo de horarios de marea. Vamos a ver 3 métodos para resolverlos. Después vamos a ver el problema de las direcciones y todo lo que tiene que ver con los rumbos, ¿sí? A qué rumbo tengo que ir, en qué rumbo está tal cosa o tal otra posición, punto notable, o cómo corregir el rumbo cuando sufro abatimiento o deriva, lo que hablábamos antes. Después vamos a ver el problema de las distancias, esto es distancias a un punto o distancias a navegar. Después el problema de la posición, es decir, saber a dónde estoy o en qué lugar está tal punto notable o tal puerto o tal destino, como para poder establecerlo en una carta. Después vamos a hacer una charla cortita de navegación astronómica, es decir, explicar algo de cómo posicionarse con el Sol. Y finalmente hablar de navegación electrónica, es decir, básicamente todo lo que son instrumentos modernos de navegación, desde GPS en adelante, ¿sí? Así que bueno, empezamos con las cartas náuticas. Bien, primero algunas características fundamentales para definir qué es una carta náutica, digamos, o características que hacen a una carta náutica. ¿Qué parámetros tienen que tener? Por lo pronto, una carta náutica es la herramienta de trabajo del navegante, es decir, cuando uno se posiciona, o toma una posición, o traza un rumbo, lo va a hacer sobre alguna representación de la zona en la que está navegando, y esa representación es generalmente una carta náutica. Puede ser, si no es una carta náutica, un croquis, digamos, o una grilla de navegación que emula, copia las características de una carta náutica, pero a la larga representa lo mismo, es decir, responden a las mismas características. Por lo pronto es una representación plana, ¿sí? Sobre la cual uno puede trabajar con instrumentos de dibujo, con elementos de dibujo, es decir, reglas, compases, lápices, marcadores o lo que uno use para dibujar. Tiene que ser semejante y a escala. Cuando uno dice semejante, quiere decir que tiene que estar representando de forma semejante a lo que estoy viendo en el mundo real, ¿sí? A escala debe mantener la misma escala para todos los objetos representados sobre la carta, costas, profundidades, distancias, todo eso tiene que estar representado con una escala que debe ser única para esa carta, ¿sí? Cuando se dice que es exacta orientada, quiere decir que el dibujo debe guardar eh, precisión, igualdad con los objetos que representa, ¿sí? Y que puedan ser, y que las distancias estén en esa escala que hablábamos antes, sin errores, mostrando lo que deberíamos ver en la práctica. Las cartas tienen que tener además un montón de información accesoria, ¿sí? Que tiene que ser fácilmente ubicable, completa, es decir, no le debe faltar información, de fácil acceso, con claridad, ¿sí? Y después, por último, un trabajo que uno no hace habitualmente, que es que las cartas tienen que estar actualizadas. Es decir, una carta es básicamente una foto del momento en que el organismo que la publica, en nuestro caso el Servicio de Hidrografía Naval, ha terminado el trabajo, imprime la carta y la publica. Eso es la foto actualizada hasta el día de la publicación. A partir de ahí, digamos, las aguas siguen moviendo, digamos, siguen evolucionando, o aparecen nuevos objetos, nuevos puntos notables, objetos notables, peligros para la navegación,
En el caso de los ríos o costas dinámicas, ¿sí? Cambian las profundidades, cambia el bollado, cambian un montón de cosas a lo largo de los años, con lo cual los servicios de geografía lo que hacen es reportar esas novedades en algo que se llama avisos a los navegantes, donde informan toda esa serie de novedades. Entonces yo me tengo que tomar el trabajo de, en función de la derrota que voy a hacer, digamos del camino, la ruta que voy a desarrollar, actualizar esa carta antes de planificar y de emprender esa derrota. ¿Sí? Como para darles alguna idea de qué estamos hablando cuando hablamos de avisos a los navegantes. Un segundo. El otro día vimos algunos. Yo tendría que encontrar mi mouse. Acá está. Pum, 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 pum. Aquí voy con uno. Se los muestro acá. Por ejemplo, este es aviso a los navegantes para el Río de la Plata. Lo primero que voy a encontrar en general es la información que se actualiza dinámicamente, es decir, mucho más rápidamente. Esto es este primer anuncio, que es el anuncio 1433, ¿sí? Habla del pronóstico mareológico, es decir, el pronóstico de marea para el Río de la Plata. Esto es lo primero que voy a encontrar. Después aparece o no, digamos, en orden, digamos, van en secuencia según han sido anunciados. Este era el pronóstico de oleajes. Y después tengo este que me está dando novedades de balizamiento, es decir, me está diciendo qué novedades hay respecto a la señalización, ¿sí? En el área de incumbencia de este reporte, que es el Río de la Plata. Entonces me va a decir, por ejemplo, vamos a buscar algo. Aquí, para el canal Ingeniero Emilio Metre, este es el canal que va, digamos, desde la desembocadura del Paraná hasta frente al puerto de Buenos Aires. Entonces está diciéndome aquí que la boya lateral de babor del kilómetro 12, ¿sí? Está apagada, es decir, todas estas boyas están apagadas. Es decir, la del kilómetro 12, lateral de babor, y la de estribor del kilómetro 46, ¿sí? Después, por ejemplo, para el balizamiento del canal costanero, del ex canal costanero, dice que falta la boya de Recalado Olivo. Mirá, la buscamos el sábado pasado y no la encontrábamos, y ahora sabemos por qué, porque no está, falta. Y la Recalada de Núñez, y falta la boya Unená. Y así sucesivamente. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a emprender, no sé, una derrota entre algún puerto del norte de Buenos Aires, San Isidro, San Fernando, Asia, Colonia o Conchillas, donde estoy obligado, digamos, no estoy obligado, pero mi mejor ruta es pasar, cruzar el canal Emilio Mitre por la enfilación de las boyas Unen A y Unen B. Se las muestro acá para que vean de qué estábamos hablando. La UNEMB era la que no estaba, ¿no? La A es la que falta, la de más afuera. Justo, mirá, Gracias. como si la estuviera pidiendo. Espera que se vaya la mancha negra. Achico esto un poco, para que vean de qué estamos hablando. Zona del norte de Buenos Aires, aquí, zona de Colonia, por ejemplo, acá. En esta zona de navegación estamos obligados, para poder cruzar este canal, que es el canal Emilio Mitre, ¿sí? Ese cruce se da en esta zona, donde está esta enfilación, entre esta boya que está acá, boya Unen B, y esta que está acá, boya Unen A. Esta es la que falta ahora, ¿sí? ¿Por qué hay que hacerlo ahí? Porque este canal es un canal dragado, un canal que se mantiene dragado por su profundidad, la cota, digamos, el sondaje del canal es de 9,5 metros, se lo mantiene dragado, y las dragas lo que hacen es echar lo que relevantan del fondo en estas zonas, que están marcadas aquí al costado, esta y esta, ¿sí? Que se llaman zonas de refulado, donde las profundidades ahí, porque es donde se acumula el barro y la tierra que saca el fondo, son realmente bajas. Acá estamos hablando de 10 centímetros, 20 centímetros, 10, 70, es decir, no hay calado suficiente ni siquiera para que pase un semirrígido, ¿sí? Para eso, cuando se hizo esta obra, se dejó este paso, ¿sí? El paso entre la Zuna y B, para que pasen especialmente los veleros, digamos, embarcaciones de calado importante. Entonces estoy obligado a hacer esa ruta, es decir, enfilar a esta boya de acá a la UNEN B, luego a la UNEN A, y ahí su ruta hacia Colonia. Y lo mismo de vuelta.
Es decir, si yo voy a planificar mi derrota, tengo que tener claro que una vez que paso la 1 en B, que mi rumbo no va a poder tener una alineación, es decir, una guía visual, guiarme visualmente con la boya 1 en A, porque básicamente no está. Si yo no hubiera consultado el aviso a los navegantes, y la verdad que hubiera estado navegando a ciegas porque voy a estar buscando una boya que no existe, ¿sí? Entonces, ese trabajo es el trabajo del navegante, ¿tá? O del patrón en este caso. Es decir, actualizar la carta para obtener la derrota actualizada al momento de que uno sale a navegar. ¿Algún dato más? A ver qué podemos encontrar. Estos son canales de acceso a la F. Sigo La avanzando. bali- Perdón, la baliza verde dice que está apagada, la de San Isidro. A ver, espérate. ¿Dónde estaba? Más arriba. Ahí atrás, la pasaste ahí recién. Espera, vuelvo a donde estábamos, al Sí. costanero. Baliza verde, Puerto San Isidro, apagada. Sí, mirá. Ay, sí, Ya de mirá, entrada medio que no se ve nada, ¿no? Porque tiene una lamparita claro. muy débil. Sí, como que Ahora hay que cambiarla. Sí, sí. sí, ya sabemos que está directamente apagada. Ok. Después, bueno, esto es del lado de Uruguay, también novedades de balizamiento. La baliza de la isla Gorriti, esto es frente a Punta del Este, luz no confiable, es decir, está parpadeando. En Puerto de Piriápolis, la baliza del Morro Sur de la escollera exterior apagada, ¿sí? Esto es Piriápolis. Se las muestro para que se vayan acostumbrando, porque todos estos puertos los vamos a usar para hacer ejercicios de acá en más, ¿sí? Esto es Piria, acá no se ve bien. Digamos, este puerto tiene acá una escollera, que es la que se llama escollera exterior. Vamos a verla en Navionics, que se va a ver mejor. No. Ahora sí. Ábrete Sésamo. Login. Muy bien lento esto. Montevideo, Piriápolis, acá. ¿Sí? Acá se ve un poco mejor. Digamos, esta es la escollera exterior. Lo que está diciendo es que esta baliza que está acá, no me acuerdo qué decía, si la luz no confiable o apagada. Puerto de Piriápolis, baliza apagada. Apagada. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Ok? Bahía de Montevideo, también lo mismo. Acá que dice proximidad del puesto de Capurro, nuevo servicio de balizamiento establecido provisionalmente. Acá es lo que está dando, informando es que se han instalado nuevas balizas, nuevas boyas. ¿Sí? Y después hay algunos que pueden, por ejemplo, Río de la Plata, República de Punta Yegua, esto afecta a estas cartas, es decir, las cartas que debería actualizar son estas. Dice que hay un buque pesquero, el sureste 709, que está varado. ¿Sí? Con lo cual lo tengo que tener en cuenta si me va a obstruir la navegación. Miren esto, hasta esto se informa. ¿Sí? Río de la Plata, Punta del Tigre, ejercicio de tiro. Desde el día 30 de agosto al 3 de septiembre, de entre las 07 y las 18 horas, se realizarán ejercicios de tiro. Se prohíbe la navegación en un área de 1 milla de radio con centro en estas coordenadas: 3453, 5617. 3453, a ver si me deja hacerlo acá. Esto lo hacen todos los años, ¿eh? Esto lo hacen todos los años, tal cual. 3453 debe ser por acá. Es más, si nos vamos a la carta, seguramente está marcada el área de... ¿Qué decía? ¿1 milla de restricción? Sí, poquito. ¿Qué tiran con la Gomera entonces? No, hay veces que tiran con cosas más grandes, así que hay que tener cuidado. La bala llega más lejos. La Nosotros punta no del tenemos tigre, perdí mucho un... alcance. La punta del tigre, esto es Punta Yeguas, ¿sí? Punta del tigre está por acá, con lo cual la zona de práctica es este triángulo acá. En esta carta no está marcado, pero hay otras
donde aparece el triángulo de la zona de tiro donde se hacen las prácticas. ¿Sí? Acá está, Punta del Tigre, esta de acá. Es decir, que en un rango de 1 milla con eje en esta zona, ahí estoy 3 millas, 2 millas, 1 milla, digamos, es poquito aquí, digamos, este círculo de acá. ¿Está? Esto es poco, hay veces que hacen ejercicio de tiro bastante más largo, con lo cual, de vuelta, si yo no estaba atento a eso, en una de esas me como un susto mientras estoy navegando por esa zona, ¿no? Con lo cual vale la pena tomarse el trabajo cuando uno hace este tipo de navegaciones más largas, actualizar la carta en función de la información del aviso de los navegantes. ¿Ok? Igual en esa zona hay muy poca profundidad, así que Sí, para tal nosotros cual. con velero tenemos que alejarnos bastante. Sí, sí. Bueno, ¿qué muestran además las cartas? Muestran los planos de reducción de sondaje. ¿Qué son los planos de reducción de sondaje? Son estos números que se ven aquí, ¿sí? Que lo que me están mostrando son las profundidades. No quiero meterme mucho en ese tema, ¿sí? Es la profundidad al cero de la carta, es decir, al cero hidrográfico de la carta. ¿Está? El cero de la carta es como si dijeran un plano ficticio, digamos, un plano virtual, a partir del cual se miden las alturas, profundidades y las alturas de forma vertical, ¿sí? Es decir, ese plano, que es el cero, me está diciendo que en este punto, desde ese plano, hay 7,5 metros de profundidad, y arriba de ese plano, que esto es el plano de reducción de sondaje, arriba de eso voy a tener que calcular las alturas de las mareas. Es decir, la profundidad que tenga en un momento dado va a estar dada por el plano de reducción de sondaje de la carta, más la altura de la marea del momento. ¿Sí? Bien. Los beriles, es decir, me muestra los planos de reducción de sondaje. Los beriles de los canales. Los beriles son los bordes de los canales. Acá se veían claritos. Venga acá. Acá los tengo marcados perfectamente, ¿sí? Es decir, tengo el canal con sus beriles, sus bordes, ¿ok? Si me voy a... Este es un tipo de carta que se llama carta raster. Es decir, la carta raster es una digitalización de una carta papel, ¿sí? La desventaja de esas cartas raster, o digamos, la primera ventaja es que son copia fiel de cartas oficiales, con lo cual no hay duda de que estoy trabajando con información oficial. El problema es que cuando yo amplío acá, me pasa esto, se me pixela la imagen, ¿sí? Pierdo precisión, digamos, calidad de imagen. Para solucionar eso me puedo pasar a este tipo de cartas, cartas digitales, ¿sí? Donde acá también tengo marcados los bordes de los canales, este es el canal de acceso al puerto de Montevideo, y acá a medida que me voy aumentando, es decir, metiéndome y haciendo zoom en la imagen, la propia imagen, como está digitalizada y es vectorial, es decir, digamos, no es una imagen, sino que es una representación en tiempo real de lo que un archivo que contiene las coordenadas de cada objeto y cómo debe ser trazada la carta, me lo va mostrando sin alterarme la imagen, ¿sí? Y a medida que voy haciendo zoom, me van apareciendo cosas que antes no veía, ¿sí? Atención a eso. Con lo cual no se queden con la imagen de a 10.000 metros de altura de la carta. Si tienen que analizarla, vayan al zoom, a la profundidad, ¿sí? Al detalle. Jorge, Sí, señor. buenas tardes, que me acabo de agregar. Buenas tardes. Y le pasa a los mejores navegantes en ¿Qué la pasa a los Volvo, a lo mejores de Venta navegantes? Wim. Contalo, dale. En la Volvo, no me acuerdo de qué año, una o dos ediciones atrás, Sí. a la noche, cerca de, ¿cómo era la isla? Cargados Carajos, La algo isla, así. el arrecife se llama Cargados Cargados Caralios. Carajos. Cargados Caralios, carajos, digamos. En portugués. Bueno, bueno, el navegante antes de irse a dormir chequeó la carta, dijo, está todo bien, sigan derecho, no hay problema, pero se olvidó de hacer zoom, con lo cual no vieron un arrecife que era archiconocido por todo el mundo. Y ahí quedó el barco. Se lo llevaron Perdón, ¿ese está en el Pacífico? en el Índico. Ah, en el Índico. Ok. Claro, Porque en el sería Pacífico hay uno. Sí, hay al este de varios. África,
Estaría arriba de Madagascar, era, ¿no? Por ahí. Y al este de Madagascar, cerca de las islas de Reunión. Ahí está. Eh, Venían de noche, está el video, vienen de noche, empiezan a sentir un ruido raro, se empiezan a tomar, hasta que el barco pega y cae del otro lado del arrecife y queda apoyado. Que los tipos evacuaron porque no sabían que se estaban hundiendo. paso la publicidad y lo vemos. Lo peor es que había visto que los demás se estaban abriendo y no Sí. dudó y siguió derecho. Sí, yo creo que lo vi eso. Este es el video, no sé si lo ven ahí. Esto es cámara nocturna, cámara a bordo, todos los barcos llevan la cámara, barco corriendo medio esperadito. Ahí ya vieron algo, si los ven acá están todos mirando, tocamos algo. Papá, el timonel les está cantando que la profundidad pasó muy rápido de 500 metros, les canta 50 metros, después les canta 30 metros, y después, ¡tum!, se la pegaron. A pedir pizza. Tal cual. De hecho, tuvieron una Sí. semana ahí hasta que pudieron desguazarlo y recuperar toda la electrónica y todo lo que podían recuperar y lo llevaron ahí a la isla Reunión, creo. Encima cuando los problemas pasan en el mejor momento para pasar. De noche, no se ve nada, sin luna, Sí. nunca te va a pasar de día esto. Moraleja, amplíen la carta. Claro, y esto fue porque el navegante, es decir, el navegador, vio que el resto de la flota, digamos, de los otros 6, 7 veleros de la regata, se abrían hacia el oeste, y él dijo, no, si da para seguir derecho. Bueno, los otros se abrieron para esquivar el arrecife, y estos se lo llevaron recontrapuesto. Voy a adelantar para no aburrirlos demasiado, para que vean cómo quedó el barco. Ahí está. Acá. El barco es ese que está allá al fondo. Ahí lo pongo. Ahí quedó. Apoyadito todo eso lo voló, es Sí. decir, pasó volando por arriba del arrecife. Mirá, está en tierra, ¿eh? Está en tierra, venían a 19 nudos. Sí. Rompió la popa Todo, al lado de... rompió todo. Mm. Ahora se ve la popa, quedó detonada, destruida. Este es Bueno, el- pero armaron uno y siguieron, creo. Y lo desarmaron, se lo Arrancó llevaron el timón. y volvieron a salir. Sí. Acá no se ve la popa, es decir, toda la parte inferior de la obra viva desapareció, fíjense. Cayó de popa el barco. Salió volando y aterrizó de popa. Ese es el agujerito que te popa. Me río por no llorar. Bueno, y acá lo que están haciendo es desguazarlo por completo. Desarmar todo, y así como está, cargaron todo en un buque, en un portacontenedores. Ahí van con las partes. Se lo llevaron desarmado, lo volvieron a armar y continuaron navegando. En 2 meses más adelante estaban otra vez en el agua. Ahí está de vuelta el barco en el agua. Bueno, listo. Fuera con esto. Bien, o sea, tómense el trabajo de ampliar las cartas para ver el detalle. Bien, otra cosa que va a mostrar las cartas es el tipo de fondo, es decir, cuál es el material del fondo. Eso lo muestra gráficamente, y hay que ir a comparar contra lo que se llama la carta 1001, ¿sí? Que da todas las especificaciones, es decir, qué tipo de gráficos se utilizan para representar cada tipo de fondo, ¿sí? Los peligros para la navegación, es decir, todo lo que está marcado como peligro para la navegación, señalizado como peligro para la navegación. Estos son rocas, bajofondos, naufragios, objetos en el fondo, cables submarinos, gasoductos, es decir, o cualquier tipo de ducto submarino que pueda interrumpir mi navegación y que sí que sea peligroso para la navegación. Y obviamente las líneas de costa, ¿sí? Con sus respectivas cotas. Y dentro de las líneas de costa también me va a mostrar algo más, que son las isobatas, digamos las alturas. Por ejemplo, estas líneas, estas de acá, donde cambia de color, ¿sí? Esto es una isobata. De la misma forma que una isobara, por ejemplo, me marca a nivel de la superficie los puntos de igual presión atmosférica, la isobata me marca
los puntos de igual profundidad, ¿sí? Es decir, me está diciendo, bueno, que en toda esta línea hay 5 puntos y algo de metros, ¿está? Y une esa línea, de los 5 metros debe ser en este caso, ¿ok? Bien, también me marca las mareas y corrientes, como lo vimos la otra vez, la clase anterior, Jorge, con las flechas, sí señor. ¿hay un delay o cambiás la pantalla? Porque recién no estaba la pantalla de la carta, sino del... No, voy y estaba vengo escrito. entre la pantalla de la carta y... Claro. Ahora, por ejemplo, está lo de las características fundamentales. Ah, ok, se ve que está lento esto, así que voy a... Ajá, claro, por eso digo, si hay un delay, Y no tengo mi monitor, ahora porque está la carta. utilizo otra pantalla donde estoy viendo lo que ustedes ven, como si fuera uno más, que hoy no la puse. Entonces regulo el speech, digamos, según eso. Bueno, y otra cosa más, que también es importante para las cartas, es las coordenadas geográficas, es decir, la grilla de coordenadas de meridianos y paralelos que me van a servir como referencia. ¿Ok? Esas escalas pueden ser numéricas, marginales, gráficas, ¿sí? Las numéricas lo que me dan es el plano de latitud media, ¿sí? El tamaño del dibujo, para poder, a partir de esa latitud media, esto tiene que ver con las proyecciones, ¿sí? Con el tipo de proyección. También va a traer una rosa de direcciones y de variación magnética, ¿sí? ¿Las vieron alguna vez? La rosa de direcciones, obviamente, es la rosa de los vientos, es el círculo que marca norte, sur, este y oeste, y la graduación en 360 grados, y dentro de ese círculo, un círculo más pequeño que va a estar orientado al norte magnético, es decir, la rosa de los vientos está ubicada al norte geográfico, ¿sí? Al norte verdadero, y la rosa magnética está orientada, su norte está orientado al norte magnético en la carta, ¿sí? Con los datos de corrección para cuando debamos hacerlo. Bien, hablemos de las proyecciones, ¿sí? ¿Qué es una proyección? Digamos, acá tenemos el problema de que todas las cartas lo que están haciendo es representar sobre un plano en 2 dimensiones algo que en la práctica es de 3 dimensiones y bastante irregular, que es la superficie terrestre. ¿Ok? Con lo cual, básicamente, esa proyección siempre va a ser una proyección aproximada a lo real, ¿sí? Por lo pronto, porque al llevar a un plano de 2 dimensiones algo que es esférico, va a haber algún tipo de deformación. Ya por esa propia deformación, ya no va a ser exacta. Tiene que tender a ser lo más exacta posible, pero claramente no lo va a poder ser. Iba a decir otra cosa más. Y por otro lado, tampoco me está representando las alturas, digamos, las profundidades, con lo cual me las tiene que mostrar como valores, como números, o de alguna forma graficadas sobre ese papel. Existen varios tipos de proyecciones. La más común o la más usada es la que se llama proyección cilíndrica, ¿sí? Que básicamente es como si pusiéramos alrededor de la esfera del esferoide terrestre un papel cilíndrico, cerrándolo cilíndricamente, y como si en medio de la esfera terrestre pusiéramos una lámpara muy potente que proyecta la imagen, ¿sí?, sobre el papel, sobre esta grilla. Con lo cual termino obteniendo algo de esta forma, ¿está? Donde el plano medio, es decir, esto, la latitud media, se va a corresponder a la realidad, pero a medida que me voy hacia los extremos, ¿sí?, acá los tamaños se van a extender, porque digamos claramente el tamaño de Groenlandia o de la Antártida no es el que se muestra acá, sino que es mucho más chico. Acá está extendido porque la proyección cilíndrica tiende a deformarse a medida que voy hacia latitudes mayores. Latitudes mayores. El Ecuador es latitud 0, ¿sí? A partir de ahí, la latitud crece a 90 o a menos 90, ¿sí?, para el norte o para el sur. Con lo cual, a medida que me muevo hacia latitudes mayores o menores, si hablo en negativo, se va a deformar la proyección es decir, se va a deformar la forma de lo que está proyectando. ¿Está? En esta carta los meridianos son líneas rectas, meridianos son estos, ¿sí? ¿Ok? Que sobre la esfera son círculos, círculos máximos. ¿Ok? Acá se representan como líneas rectas. ¿Está? Verticales, equidistantes uno del otro, ¿sí? Lo que en la esfera terrestre los meridianos todos convergen en los polos, acá terminan siendo paralelos.
Con lo cual me está mostrando que aquí esto está mucho más estirado de lo que es en la realidad. ¿Ok? Los paralelos, a su vez, también son líneas rectas, paralelas unas a la otra, ¿sí? Donde el ecuador tiene una determinada distancia, y los paralelos, a medida que voy hacia latitudes mayores y menores, tendrían que tener menores distancias, con lo cual también me crea la deformación. Otro tipo de proyección es la cónica, ¿sí? Que lo que me muestra es una carta semicircular representando en una representación cónica de la esfera terrestre. ¿Ok? Todos los meridianos en este caso convergen en un punto, ¿sí? Es decir, todos los meridianos de la carta, a diferencia de lo que es en la carta de la proyección cilíndrica, en la carta de proyección cónica los meridianos convergen en un punto, en el polo, ¿está? Representando más o menos lo que pasaría en la realidad. ¿Ok? Y los paralelos, si bien son paralelos, ¿está? Se mueven de forma circular, representando lo que sería la esfera de la Tierra. ¿Qué tipo de carta me sirve? Esta carta me sirve cuando tengo que trabajar en estas latitudes, es decir, latitudes polares, donde quiero medir bien las distancias y tener buenas referencias de lo que estoy trabajando. Me va a convenir más operar sobre una carta de proyección polar que una carta de proyección cilíndrica. ¿Sí? Y después están perdón, dije carta de proyección polar y la de proyección cónica. Proyección polar es esta, ¿sí? Que se llama también proyección estereográfica. Esto es una proyección azimutal, ¿sí? En la que el plano de la proyección es un tangente a la superficie de la Tierra que estoy representando. ¿Está? Es decir, lo que hago es poner un plano tangencial a la superficie que quiero representar. En este caso es el polo, ¿sí? Con lo cual tengo una representación donde el centro de la carta es el punto de la tangente, es decir, donde apoya el plano sobre la carta. ¿Sí? En este caso los meridianos son todos concéntricos, pasan por un mismo punto, ¿sí? Obviamente puedo representar solo un lado de la Tierra, ¿está? En una proyección cilíndrica puedo ver los dos hemisferios. En esta carta, si hago una proyección polar, trabajando en un polo, no veo el otro polo, ¿ok? Los paralelos se representan como círculos, ¿está? También es útil para trabajar en estas latitudes, es decir, en latitudes altas. Bien, y después tenemos la proyección Mercator, que esta es la que usamos habitualmente. La proyección Mercator es un tipo de proyección cilíndrica, es la que se utiliza en la mayor cantidad, mayoritariamente en las cartas que utilizamos todos los días. Los rumbos, en este caso, se pueden trabajar, es decir, la ventaja de este tipo de proyección es que los rumbos se grafican con una línea recta, ¿sí? Eso se llama rumbo loxodrómico, ¿sí? Pudiendo medir el ángulo de ese rumbo fácilmente sobre la representación, es decir, es simplemente un ángulo trazado con respecto al norte verdadero, al norte de la carta, ¿ok? Es decir, puedo trabajar con elementos gráficos sin tener que estar pensando en lo que se llaman, no me voy a meter demasiado en eso, en otro tipo de rumbos, para no decir nada. Fernández. Sí, tiene otro tipo de rumbos. ¿Cómo clasificamos a las cartas? Acá vamos a hablar de lo que hablábamos antes, ¿sí? Las cartas van desde las cartas oceánicas, que representan grandes distancias oceánicas, ¿sí? Las escalas van de 1 a 2 millones y de 1 a 750.000, es decir, estoy viendo un océano completo. Estamos hablando de cartas náuticas, por eso hablamos de que se muestran océanos, ¿sí? Después tenemos de navegación costera, donde las distancias, digamos, las escalas de las cartas son menores, van de 1 en 500.000 a 1 en 250.000, es decir, un punto representa un espacio de 250.000 puntos, ¿sí? Estas se utilizan, muestran información para distancias entre puertos principales, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si me manejara acá sobre esto van a ver, avísenme cuando les llegue la imagen de las cartas, van a ver que hay una serie de cuadrados o de rectángulos bordeados en rojo superpuestos, ¿sí? Cada uno de esos cuadrados responde a una carta, ¿está? Hay una carta detrás de todo esto, que es una carta oceánica, que me está mostrando todo el Océano Atlántico Sur, ¿ok? Después, sobre eso tengo cartas de zonas, digamos,
de mayor amplitud, que son estas de acá del borde, que cubre todo el mar argentino, y después tengo de navegación costera, estas cartas de acá, que cubren distancias más cortas, y por lo tanto contienen más información relativa a un punto dado, ¿sí? Por ejemplo, esta, si me empiezo a meter acá, a medida que amplío, ahí estoy en la carta del Golfo San Jorge, y después acá me voy a encontrar con lo que se llama un cuarterón. Me vuelvo acá, es decir, tenía navegación costera, cartas de aproximación a puerto, ¿sí? Que sería esta, es decir, si yo quiero entrar a Caleta Olivia, entonces ya trabajo sobre esta carta, ¿ok? Que me va a dar información más precisa, no la tengo, por eso no me deja entrar, pero es la carta 359, ¿ok? H359. Que si me voy más arriba, acá sí lo vamos a ver. Por ejemplo, Puerto de Buenos Aires, supongo que la tengo, ¿sí? Digamos, acá tengo esta carta, que a medida que me meto dentro de ella, las puedo seleccionar aquí abajo. Ahí está. Esa sería, estoy viéndola acá abajo, esa es una carta de aproximación a puerto, ¿sí? Y ahí ya me da información mucho más detallada acerca de cada una de las entradas. Lo que hablábamos la otra vez del cruce del canal de acceso al canal sur era este canal, ¿sí? Este de acá. Bien. Después existen cartas específicas particulares que muestran detalles de puertos y fondeaderos y de canales estrechos, canales angostos de navegación, ¿sí? Eso en cuanto a la clasificación en cuanto al tamaño, ¿sí? Después, tenemos en cuanto a su formato. Por un lado tenemos las cartas papel, ¿sí? Y por otro lado las cartas digitales. Las cartas digitales vienen a su vez en dos formatos. Por un lado, el formato raster, que es el que hablábamos recién, que es este. Avísenme cuando lo vean. Las cartas raster son representaciones digitalizadas de las cartas papel. Dan información oficial, ¿sí? Copia de la última carta papel impresa por el organismo que esté a cargo en cada país. En nuestro caso, el Servicio de Geografía Naval. Las cartas del Servicio de Geografía Naval, las cartas raster, estas cartas, se obtienen desde el sitio del Servicio de Geografía Naval, las puedo bajar desde ahí. Y después importarlas, es decir, cargarlas en la aplicación que utilice para armar mi derrota o trazar un rumbo. En este caso esta es OpenCPN, ¿sí? Hay varias, hay infinidad de estas. Otro tipo de cartas son las cartas náuticas vectoriales o cartas electrónicas, ¿sí? La sigla es ENC, por Electronic Nautical Chart, ¿sí? Ese tipo de cartas, digamos, si bien en la otra, cada punto de la carta está representado por un píxel, ¿sí? Y depende de la precisión de la información fotográfica, de cantidad de píxeles y el detalle que va a tener. En este caso, estas cartas más bien, más que una imagen, son un archivo de coordenadas, donde cada coordenada marca un punto en la carta que define a partir de ahí cómo se trazan otros puntos sobre la carta. Es decir, es un archivo que define las coordenadas para trazar la carta, ¿sí? Y poner sobre ella los objetos que hay que mostrar, bollado, barcos hundidos, costas, profundidades, ¿ok? Esas cartas se representan en interfaces digitales, en terminales digitales, típicamente chart plotters, GPS, ¿sí? Desde el punto de vista regulatorio, reglamentario, estamos obligados a llevar cartas papel, ¿sí? La carta papel de la zona en la que estemos navegando. En algunos países ya se autoriza llevar la carta raster en lugar de la carta papel, ¿está? Para no cargar el barco de tremenda cantidad de cartas. No es el caso de Argentina, todavía no se puede reemplazar la carta papel por una carta raster. Es decir, puedo acompañar la carta papel con una carta raster, pero no puedo reemplazar a una con la otra. Y las cartas digitales no son todavía oficiales prácticamente en ningún lado, ¿sí?
es decir, estas cartas, las cartas vectoriales. ¿Ok? Acá lo que cuento es con la garantía del fabricante de la carta de que me está vendiendo algo confiable, básicamente, porque si no fuera confiable, navego con su carta y me llevo puesto un objeto que en la carta de papel está representado, puedo actuar contra el fabricante, con lo cual se toman el trabajo de asegurar que los productos que venden son buenos. ¿Cómo se usan las cartas? Un poco de agua. Bien, primero, no es posible crear un modelo matemático todavía, ¿sí?, que represente exactamente todos los detalles de la superficie terrestre, alturas, depresiones, detalles del suelo. No es posible todavía representar eso en un modelo matemático del tamaño de lo que se va a representar en una carta, ¿sí? Puedo construir una representación 3D de algo pequeño, de un edificio, de una calle, de una zona, digamos, de un barrio, pero ya de hacer para una carta que tiene cientos de millas por cientos de millas de lado, o decenas de millas por decenas de millas de lado, ya es más complicado, ¿sí? Es decir, hace falta mucho poder de procesamiento como para lograrlo. Por lo tanto, lo que se hace es, primero, reducir la Tierra, ¿sí?, a algo que se llama esferoide, que es una representación esférica de la Tierra, que por lo tanto sabemos que no es esférica, y a partir de ahí se va a una especie de elipsoide, que representa, digamos, la forma más achatada de la Tierra, es decir, achatada en el polo norte y depresa en el polo sur, ¿está? Y a partir de esta imagen es donde se organiza la representación de distancias sobre las cartas a partir de un punto común de referencia, ¿sí? Ese punto común de referencia es lo que se llama datum, el datum de la carta. Hasta la aparición del GPS, cada organismo cartográfico, desde el Instituto Geográfico Militar, el Servicio de Geografía Naval en Argentina, y así en cada uno de los países, creaban sus cartas a partir de un punto datum, un punto de referencia, a partir del cual se trazaban todas las demás referencias de la carta, las costas, las montañas, absolutamente todo. En Argentina era el que se conoce como punto Inchaupe, ¿sí? En Uruguay era el punto Yacaré, y así en cada país. El problema de eso es que si yo venía trabajando, es decir, calculando distancias y rumbos con una carta basada en Campo Inchaupe, es decir, una carta argentina basada en el datum Campo Inchaupe, ¿sí?, y quería llevar todo eso a una carta de Uruguay, ¿sí?, o de Brasil, que están basadas en otros puntos de referencia distintos, en otros datums, tenía que estar convirtiendo las coordenadas para corregir el error de representación de una carta a la otra. ¿Está? Algo que no todos los navegantes tenían en cuenta, con lo cual, de golpe, lo que para navegar hacia, no sé, digamos, Buenos Aires-Montevideo, en una carta argentina, era un rumbo, digamos, verdadero de 107 grados, ¿sí?, capaz que en una carta uruguaya era un rumbo de 108 o 106, ¿sí? Es decir, no daba exactamente lo mismo. No tomen esto como parámetros exactos, ¿sí? O que el objeto tal, no sé, en la ruta a Montevideo, el Graf Spee, ¿sí?, el barco que está hundido, es decir, barco de la Segunda Guerra Alemana hundido en la batalla de Río de la Plata, o al final de la batalla de Río de la Plata frente a Montevideo, las coordenadas de ese peligro para la navegación en una carta de Campo Inchaupe es una, y en las cartas uruguayas o brasileras que también cubren esa zona, no es exactamente la misma. ¿Está? Con lo cual me complicaba la navegación, ¿sí? Con la aparición del GPS, aparece otro datum, que es el WGS84. WGS por World Geodesic System, o Sistema Geodético Mundial, ¿está? Que es un punto de referencia global, sirve para todo el planeta, no para una zona en particular o para un servicio en particular, ¿está? A partir de la aparición de este modelo, ¿sí?, de este punto datum, el Servicio Geodésico Internacional, mundial, lo que
pidió o encomendó a cada uno de los organismos nacionales es que convirtieran sus cartas a ese datum para evitar esa incompatibilidad. Porque si no sucedía que la coordenada que te daba el GPS con esta referencia, con este datum, cuando la tenías que representar arriba de una carta papel que estaba trabajando con campo y chaupe, tenías que convertirla, pasarla de un esquema de coordenada, de un punto datum al otro. Con lo cual el uso del GPS era inútil, digamos. Es decir, no era útil, tenía que estar corrigiendo coordenadas cada vez que el GPS me daba una para representarla sobre el papel. ¿Ok? A medida que se fueron convirtiendo cada una de las cartas de cada país al WGS 84, ya ese tipo de problemas no existe. Es decir, puedo confiar que la coordenada que me da el GPS la puedo llevar sin ningún problema a una carta argentina basada en este mismo datum, ¿sí? Y representarla. Prácticamente ya no existen cartas en Argentina localizadas en Campo y Chaupe, y tampoco las existe en Brasil o en Uruguay basadas en sus referencias. ¿Ok? Pero si están trabajando con cartas viejas, digamos diría más de 10 años o más de 20, tómense el trabajo de ir a la carta y chequear qué datum tiene. Eso tiene que estar escrito en las referencias de la carta. ¿Sí? Esto es, cartas de la República Argentina, y acá está diciendo que el datum horizontal es WGS 84, la carta es proyección Mercator, y esta es la escala. ¿Ok? Es decir, simplemente con ir al título de la carta y revisar esto, me quedo tranquilo que estoy trabajando con el mismo datum que me está dando el GPS. ¿Ok? Bien, sistemas de coordenadas. ¿Hasta acá? ¿Dudas? No. Bien. Cuando hablamos de sistemas de coordenadas, estamos hablando de referencias para ubicar un punto en algún lugar. ¿Sí? Acá, digamos, estamos mostrando ahí al costadito infinidad de referencias. Cuando entro a un cine y la entrada dice fila tanto, asiento tanto, me están dando dos coordenadas. Me están dando la fila y el número de asiento en esa fila. ¿Sí? Cuando voy en un avión y también me dan el pasaje y dice asiento tal, letra tal, me están dando la coordenada. En una calle, cuando voy al departamento de un amigo que está en la calle tal, altura tal, piso tal, departamento tal, me están dando cuatro coordenadas. ¿Sí? Me están dando dos coordenadas a nivel del suelo, calle y número, y me están dando coordenadas en altura para ubicar el departamento en el edificio. ¿Ok? Es decir, existen ejes de coordenadas con los cuales empiezo a trabajar. ¿Sí? Esas coordenadas se grafican con líneas, y en el caso de las cartas son coordenadas en 2 dimensiones graficadas sobre un plano, con 2 ejes de coordenadas. Si estuviera en un volumen, ¿sí? en 3 dimensiones, necesitaría 3 coordenadas. Si a eso le agrego la coordenada de tiempo, voy a necesitar 4 coordenadas. Es decir, las 3 para trabajar en el volumen y la 4ª coordenada del tiempo para mover ese punto en la coordenada tiempo. ¿Ok? A nosotros, gracias a Dios, en las cartas nos la hicieron simple, vamos a trabajar con 2 coordenadas. Ahora bien, no es tan simple. Dice, parece simple, pero no es tan simple. Es decir, existen distintos tipos de coordenadas. Por un lado, las coordenadas cartesianas o coordenadas regulares, que se utilizan para ubicar un punto en un espacio, ¿sí? En base a 3 ejes, es decir, el eje de las abscisas y el eje de la altura, ¿sí? Después tengo las coordenadas geográficas, que son las que usamos en las cartas, que las llamamos latitud y longitud, es decir, 2 ejes, un eje de latitud y otro eje de longitud, donde se intersectan, está el punto que quiero graficar. ¿Ok? Si voy a trabajar con navegación astronómica, entonces voy a trabajar con coordenadas celestes, ¿sí? Que son celestes por el espacio, por la bóveda celeste, por el espacio alrededor de la Tierra. Esas coordenadas lo que me sirven es para dar la posición de un cuerpo, de un astro, una estrella, o la luna, o un planeta, alrededor de la Tierra.
Y me lo va a dar también, básicamente con dos coordenadas. Con una coordenada que es la azimut, que es, digamos, el ángulo horizontal desde el norte, ¿sí? Moviéndome en sentido de las agujas del reloj, y a partir de ese azimut una altura, ¿está? Entonces me va a decir, bueno, la estrella tal está en azimut 135, son 135 grados desde el norte, ¿sí? Sureste, digamos, y elevación 98 grados, la tengo a tal altura, ¿ok? O 35 grados, más clarito, ¿está? Entonces yo sé que cuando estoy con el sextante tengo que moverme, apuntar al 135 y elevar el sextante a los 35 grados de altitud, ¿ok? Y desde mi posición voy a ubicar a esa altura. Ahora bien, yo no estoy siempre en la misma posición en el planeta, con lo cual necesito también saber corregir esas coordenadas celestes dependiendo en qué punto de la Tierra estoy parado, porque no es la misma altitud y el mismo azimut dependiendo de dónde estoy, ¿ok? Con lo cual hay que hacer otras cosas. Otro tipo de dato es, digamos, que hace a las coordenadas, son los círculos máximos y menores. Un círculo máximo o círculo mayor es aquel círculo que corta el esferoide por su máximo perímetro, es decir, por su perímetro, por su zona de mayor anchura, ¿sí? Por ejemplo, el ecuador, ¿dónde está mi mouse? Pongo mi puntero rojo. El ecuador es un círculo máximo, ¿sí? Si yo pongo un plano cortando la Tierra, perdí el puntero. En este punto marco el círculo máximo del ecuador. No va a haber otro círculo máximo que pueda ser paralelo a ese mayor al del plano del ecuador, ¿sí? Los demás círculos se llaman círculos menores, porque siempre van a ser menor a el tamaño, a la circunferencia del ecuador. Los meridianos, por otro lado, son todos círculos máximos, porque cortando la Tierra en el ángulo que la quiera cortar, todos los círculos van a terminar teniendo el mismo tamaño. Ojo, esto en el esferoide, ¿sí? Si me voy a la Tierra, en serio, al planeta Tierra, y depende, si la corto a la altura de la Concagua, va a ser mayor que si la corto a la altura de la Pampa, ¿sí? Porque tiene menor altura, ¿ok? En este caso, en el esferoide, que es una representación virtual de la Tierra, todos los círculos máximos, los medianos son todos círculos máximos, ¿ok? Se podría decir que están todos medidos al cero. Tal cual, todos al cero, ¿sí? Cuando tomamos, o cuando queremos posicionar un punto sobre la carta o sobre la superficie de la Tierra en este caso, lo vamos a hacer en función de esos dos ejes, ¿sí? De esos ejes de latitud y longitud, que son representaciones de esos planos que están cortando la Tierra. Es decir, por ejemplo, este punto de acá, ¿sí? Va a ser el corte de este plano, de este círculo máximo, con este círculo menor de acá, ¿ok? Es decir, son dos cortes. Y a su vez, este corte, lo que me está dando es una distancia angular desde el círculo máximo, es decir, la latitud de 30 grados de acá es el ángulo medido desde el centro de la Tierra entre el ecuador y el paralelo que estoy midiendo. Es decir, ese paralelo en realidad representa la distancia angular entre el ecuador y el punto en el que estoy midiendo, ¿sí? Es decir, el paralelo de 30 grados en realidad es un ángulo de 30 grados medido entre el ecuador y ese paralelo a partir del centro de la Tierra. ¿Ok? Es decir, cuando hablamos de distancias angulares, estamos hablando de esto. ¿Ok? Esto es una distancia angular, y lo mismo en el caso de los meridianos. Los meridianos se miden a partir del primer meridiano, que es el meridiano de Greenwich, el meridiano 0, ¿sí? Es decir, el meridiano de 90 grados que tengo acá, ¿sí? Parte a partir del 0, 90 grados hacia un lado hacia otro. ¿Ok? En este caso van del 0 al 90, es decir, del 0 al 180 hacia el oeste, esto está al revés, y de menos, esto en negativo, perdón, y en positivo hacia el este. Vamos a hablar ahora de definir paralelos, latitud, meridianos y longitud, es decir, llevar la relación entre una cosa y la otra. Sabemos que el ecuador es un círculo máximo, ¿sí? Que surge
de la intersección de un plano, es decir, a nivel del plano ecuatorial, con la superficie de la Tierra. Es decir, el ecuador es esta línea, mouse, esta línea roja que corta la Tierra por su zona media, ¿sí? Por su plano ecuatorial, ¿ok? Es decir, esta parte que está acá en el medio no es el ecuador es esta línea, es la intersección de la superficie de la Tierra con el plano que la corta en el plano ecuatorial. ¿Está? De esta forma me quedan definidos dos hemisferios, hemisferio norte, del ecuador hacia el norte, y hemisferio sur, del ecuador hacia el sur. ¿Ok? La latitud es un arco de meridiano, ¿sí? Meridiano, esto, ¿ok? La latitud de 30 es un arco, es este pedacito, ¿sí? De meridiano, es decir, cuando decimos que la latitud es un arco de meridiano, es porque me está dando esta sección del meridiano, esta de acá, ¿ok? Que parte, se mide desde el ecuador hacia el norte o hacia el sur, ¿sí? Hasta cortar con el paralelo del punto notable o del observador, digamos, de lo que quiero medir, ¿ok? Los valores que van a tomar, ya lo sabemos, son de 0 a 90 positivo hacia el hemisferio norte, hacia el polo norte, y de 0 a menos 90 negativo hacia el polo sur. ¿Ok? En la nomenclatura, en las cartas, se lo representa, digamos, puedo escribir la latitud como abreviación LAT, LAT, por ejemplo, o más claramente con la letra griega Phi, es esta chiquitita que está acá. ¿La ven ahí? Esta de acá. ¿Ok? Es decir, cuando alguien me pregunte, che, ¿cuál es el phi omega de la boya de la isla tal? O de la boya tal, me está preguntando el phi, la latitud, y el omega, la longitud. ¿Sí? Lo vamos a ver ahora. ¿Ok? Los meridianos ya vimos que eran todos círculos máximos, ¿sí? Perpendiculares a los paralelos que cortan la superficie terrestre. ¿Está? Es decir, los meridianos son perpendiculares a los paralelos. ¿Está? El meridiano cero, o meridiano de Greenwich, es lo que se llama el primer meridiano. ¿Ok? Cuando nos hablen del primer meridiano, nos están hablando del meridiano cero, el meridiano de Greenwich. Por convención, ese meridiano pasa sobre el observatorio de Greenwich, que es donde se empezó a definir, se empezó a resolver el problema de la longitud. ¿Sí? Navegar antes del 1750 era un problema, ¿sí? Año 1750, ¿sí? Era un problema, digamos, navegar posicionándose era relativamente fácil obtener la latitud, midiendo la altura del sol al mediodía, era relativamente fácil establecer la latitud. Hacía falta un mini entrenamiento, y de noche con la estrella polar, es decir, la estrella que siempre tenemos acá arriba girando alrededor por sobre el polo norte todos los días. Era simplemente medir un ángulo entre la posición del observador y la estrella o el sol, y con eso podía establecer claramente la latitud. Sin embargo, establecer la longitud era un problema, porque no había ninguna referencia como para hacerlo, ¿sí? La única forma era poder tener una referencia clara y concreta con un cronómetro, sabiendo a qué hora pasó el sol, ¿sí? Por el meridiano tal, por ejemplo, por el meridiano de Greenwich. Yo sé que tengo, vamos al revés, yo sé que tengo, que a la Tierra la puedo dividir en 360 meridianos, ¿ok? Y que, a su vez, tengo en la Tierra 24 usos horarios, ¿está? Si divido 360 por 20, sobre 24, me da que cada uso horario abarca unos 15 grados, unos 15 meridianos, es decir, 15 grados de longitud, ¿ok? Es decir, arranco del meridiano 0, me voy hasta el meridiano menos 15, y voy a estar en el uso horario más 1, ¿sí? Me voy al uso horario 30, y voy a estar, perdón, al meridiano 30, y voy a estar en el uso horario 2. A su vez, para el otro lado, ¿sí? Voy al meridiano menos 10, perdón, menos 15, voy a estar en el uso horario menos 1. Me voy al uso horario menos 30, y voy a estar en el uso horario menos 2. Me voy al uso horario menos 45, y voy a estar en el uso horario menos 3. Nosotros en Argentina trabajamos en el uso horario menos 3. ¿Ok? Eso significa que si yo tengo claro, tengo un reloj
donde las 0 horas coinciden, es decir, las 12 del mediodía, momento en que pasa el sol por arriba del meridiano de Greenwich, yo lo tengo en mi reloj, y yo sé que cuando acá son las 3 de la tarde, ¿sí? en el meridiano menos 45, yo tengo a mis 3 de la tarde clavadas, que serían las 0 horas del meridiano de Greenwich, puedo decir que estoy en el meridiano menos 45. ¿Ok? Parece medio complicado ahora, ¿no? Con lo cual, el problema de la longitud se resolvió cuando un carpintero logró hacer un reloj tremendamente preciso, con el cual los navegantes podían llevar a bordo, confiando en que llevaban el mediodía, digamos la hora de Greenwich, y podían medir el tiempo que pasaba entre que salía el sol en Greenwich, que era a las 12 de su reloj, ¿está? Con la altura que tenían el sol en el momento en donde estaban, en el lugar donde estaban. ¿Ok? Esa separación del sol respecto de un meridiano y otro les permitía establecer la longitud. Parece que estoy hablando en chino, dentro de 2, 3 clases, un poquito más, 4, va a tenerlo un poco más claro. No me quiero meter demasiado ahí. Bien, ¿cómo se operan las cartas? Ahora sí vamos a hablar de cómo se trabaja. La carta tiene escala de latitudes y escala de longitudes. La escala de latitudes es la que está en los costados de la carta. ¿Sí? ¿Sí? Para medir una distancia, por ejemplo, entre este punto que tengo acá marcado en rojo y este punto que está marcado acá, lo que hago tradicionalmente, es decir, la forma más fácil de hacerlo, hay infinitas formas. La forma más fácil es usar un compás, este que está acá, poner un extremo, una pata en un punto, la otra pata en un punto, y moverlo horizontalmente, manteniendo la latitud media y medir la distancia en ese punto. ¿Sí? Es decir, esta es la forma correcta. Si tomo el compás y mido más aquí abajo o más aquí arriba, es incorrecta. Es decir, me va a dar una distancia distinta a la que me daría acá. ¿Por qué? Porque en la proyección Mercator se deforman, digamos, se estiran, se agrandan las longitudes y se achican las distancias, perdón, no las longitudes, las distancias a medida que me voy hacia latitudes mayores. ¿Ok? Por lo tanto, de momento que voy a tomar una medición de la carta, la tengo que medir sobre la escala de latitudes, escala de distancias, a la misma altura de lo que estoy midiendo, es decir, la misma latitud media de lo que estoy midiendo. ¿Ok? Si no, puedo tener un error de algunas millas o algunos minutos de arco. ¿Está? Cada grado es una milla, ¿no, Jorge? Cada minuto de arco. Es decir, un minuto de arco corresponde Ah, a una milla. ¿Está? Un grado va. son 60 minutos, son 60 millas. ¿Ok? Ok. Las longitudes fíjense, esta es la forma incorrecta de medir una distancia. Es decir, no puedo medir distancias sobre la escala de longitudes. ¿Ok? La escala de longitudes solo me sirve para trazar longitudes, ¿sí? Para ubicar la coordenada de longitud, no para medir distancias. ¿Ok? No voy a tener nunca un valor correcto de longitud, de distancia, midiéndolo en la escala de longitudes. ¿Está? Bien. Esto es para trazar rumbos o medir ángulos. ¿Está? Para eso utilizamos la rosa de los vientos, que está en la carta, de la que hablábamos antes. Esta rosa la voy a ampliar un poco, está formada por una rosa exterior apuntada al norte geográfico, norte verdadero, ¿sí? Que arranca en el 0 y empieza a contar hasta 360 en el sentido de giro de las agujas del reloj. Y después tiene una rosa interna, esta que está acá, donde el norte de esa rosa es el norte magnético y está apuntado al norte magnético de la carta, ¿está? Y después también muestra 0 a 360 grados a partir de ahí. Y en el medio, en algún lado de esa rosa interior, me está diciendo, acá queda tapado por esta regla, cuál es la declinación de la zona, ¿sí? Para la fecha de la carta. En este caso es, ahí no se ve bien, supongamos que es 10
10 grados o algo por el estilo, no logro determinar cuánto es, ¿sí? 1 minuto 50 segundos para 1993, esta es una carta viejísima, ya ni merece ser utilizada, y que esa declinación crece 7 minutos 37 segundos anuales, crece significa que se mueve hacia el oeste, ¿está? Es decir, sigue aumentando la declinación anualmente, con lo cual si yo tuviera que actualizar esta carta desde el 93 al 2021, tengo que agregarle 18 años encima a esto, ¿sí? O más, 28 años a esto, ¿ok? Bien, vuelvo atrás. Y después tengo, por otro lado, una tabla con los datos de marea de la carta, ¿sí? Que es esta que está acá arriba. Ahí. ¿Qué me dice? El lugar, esto es Puerto de la Paloma en Uruguay, ¿sí? Me da el establecimiento de Puerto Medio, esto lo vamos a ver cuando veamos mareas. Esto es si no tengo una tabla de mareas para poder estimar mi propia carta de mareas, y las alturas de mareas, ¿sí? De pleamar y bajamar para el plano medio, de pleamar y bajamar, y el nivel medio de marea, ¿ok? El Canevas, va a ser nuestro elemento de laburo. Como usualmente es complicado trabajar, digamos no complicado, trabajar sobre una carta es relativamente fácil, bastante fácil, ¿sí? Sin embargo no puedo estar, si voy a trabajar demasiado, voy a estar escribiendo sobre la carta y le voy a terminar mamarracheando y no me va a servir más para nada en un par de meses. Con lo cual, lo que se trabaja es sobre una hoja de ploteo o grilla de navegación, que es esta que tenemos acá abajo, ¿sí? Donde en esa grilla puedo hacer posicionamiento y estima, es decir, posicionar mi embarcación y hacer estima, analizar una derrota, armar un croquis de un área de navegación, ¿sí? Una entrada a puerto, graficarla, y armar mi propia carta o mi propio grupo de cartas para poder trabajar. Y puedo integrar datos de distintas fuentes, es decir, puedo tomar datos de una carta, integrarlos con datos del reporte meteorológico, del reporte mariológico o del aviso a los navegantes, ¿está? Y a su vez me permite adecuar la escala de gráfico, ¿sí? Yo podría estar queriendo entrar, por ejemplo, al puerto de Colonia con esta escala, ¿está? Donde no entiendo nada, es decir, básicamente es complicado trazar una ruta acá, no tengo precisión, ¿sí? Si yo tengo esto en la carta, no tengo la escala suficiente como para trabajar y trabajar con precisión. Entonces lo que hago es llevarme estos objetos, ¿sí? Balizas, boyas, costas, a un croquis, a uno de estos, llevarlo a ampliar la escala como para poder trabajar e identificarlo mucho más rápidamente, ¿ok? Y a medida que los voy haciendo, me los voy guardando. O, por ejemplo, trazar una derrota del punto tal al punto tal, tenés que tener tal cosa, es decir, para darle instrucciones al navegador, al timonel, ¿sí? Decirle, bueno, vas a tener que hacer esta ruta. Fíjate, vas a partir de este punto y tenés que llegar a tal punto, este es el rumbo que tenés que navegar, y te estoy poniendo arriba del croquis los puntos notables. Fíjate que dentro de una hora, si navegamos a tal velocidad, vas a tener tal cosa a tu estribor, tal cosa a tu babor, como para que tengas las referencias como para navegar. Le doy una especie de manual de navegación, ¿ok? ¿Qué tengo acá? ¿De dónde viene la palabra canevas? ¿Sí? El término canevas o canevas, con acento en la A, viene del nombre de esto, de la tela del pintor, es decir, el canvas, ¿ok? A partir de ahí donde surge el canevas. Modelos de canevas existen decenas, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con este. Existen canevas como este, que es de proyección vertical, y canevas horizontales, como los que se vieron por ahí, ¿ok? Esto es un tipo de canevas, este es un tipo de canevas de proyección horizontal, estos son otros. Hay infinidad. Si van a seguir a piloto, digamos, después de patrón, tirarse a obtener la certificación de piloto, háganse amigo de esto, porque lo van a tener que usar desde el primer día. ¿Cómo está representado? Está representado por una grilla, ¿sí? Que tiene una línea, voy a poner mi puntero rojo otra vez, venía acá,
con una línea horizontal, ¿sí? En este caso, en este tipo de canevas, que marca lo que vamos a usar como latitud media de esta mini carta sobre la que vamos a trabajar. Después tiene una rosa de direcciones que nos va a servir para trazar rumbos, ¿ok? Y después tiene meridianos paralelos que voy a numerar de acuerdo a la zona que esté navegando. Es decir, por ejemplo, si voy a navegar a la zona del Río de la Plata, latitud 34, 35 grados y longitud 55, 58, bueno, voy a tener latitud media, 35 grados, pongamos, y después empiezo a nombrar los meridianos según la zona en la que estoy navegando. Y me armo mi carta sobre esto, ¿ok? Y esto que está abajo me sirve para estimar la escala de latitudes, ¿sí? y las unidades de medida de distancias. ¿Está? Dependiendo cuál sea la latitud media, voy a tener acá cómo medir las distancias angulares. Por ejemplo, un ejemplo gráfico, ¿sí? Supongamos este ejemplo. A la hora bitácora, esto es otra cosa que vamos a tener que trabajar. Es decir, como navegantes tenemos que registrar absolutamente todo lo que hacemos de momento que navegamos. Trabajamos con una bitácora, escribimos, tomamos nota de lo que hacemos, ¿sí? Qué rumbo vamos a navegar. Obviamente esto no lo vamos a hacer por una navegación costera de un fin de semana, ¿sí? Salir un domingo a dar una vuelta no tiene mucho sentido. Quizás sirva como para divertirse un poco y tener algún registro de qué estuvo navegando, pero en navegaciones de larga distancia sí conviene empezar a tomar datos, anotar qué es lo que uno está haciendo, ¿ok? Cuando se hace el cambio de guardia, yo le entrego la bitácora al que toma la guardia detrás de mí, a decir a continuación mía, diciéndole, mira, estuvimos anotados en la bitácora, nuestro rumbo fue tal, nuestra posición actual es tal, presión atmosférica, temperatura, dirección de viento, dirección de oleaje, todos los datos necesarios para que el que toma la guardia pueda continuar navegando conociendo la situación anterior. ¿Ok? Entonces, supongamos este ejemplo, a la hora bitácora 09, ¿sí? Del 7 de septiembre de 2020, año pasado. Nos encontramos en esta posición, 34 grados 10 sur, 58 grados 35 oeste, navegando un rumbo verdadero, ¿sí? De 0,50 grados a una velocidad de 5 nudos. Por convención, los rumbos y las longitudes las anotamos con 3 dígitos. ¿Ok? Y las latitudes con 2 dígitos. ¿Está? Es decir, puedo olvidarme de poner la W y la S, que yo sé que si tengo 3 dígitos es longitud, y si tengo 2 dígitos es latitud. ¿Ok? Es simplemente por convención, no es obligatorio, es por convención. ¿Está? Y a partir de estos datos, es decir, de esta posición, de este rumbo y de esta velocidad, quiero saber en qué posición voy a estar a las 15 horas de este mismo día. ¿Está? Es decir, a las 9, 6 horas después, ¿dónde voy a estar? ¿Ok? Primer paso, determinar qué formato de caneva voy a utilizar, es decir, si me conviene utilizar este que está, digamos, proyección vertical o uno apaisado de proyección horizontal. Eso tiene que ver con cómo voy a hacer el dibujo en el gráfico. Yo acá sé que voy a trabajar en un rumbo de 0,50, es decir, mi rumbo va a ir en este sentido, 0,50, acá está el 0,50, entonces voy a hacer este rumbo. Con lo cual me da lo mismo si lo pongo horizontal y vertical, el canevas me va a alcanzar. Si en todo caso estuviera haciendo un rumbo de 90 o de 270, me va a convenir trabajar con uno apaisado, ¿sí? Porque el gráfico se va a extender hacia los costados. ¿Ok? Con el uso y la cancha de uso van a entender qué tipo de gráfico conviene utilizar. Bien, a partir de ahí establezco la longitud media de la carta, ¿sí? Como estoy navegando, vuelvo atrás, estoy navegando, mi posición es 34 grados, ¿sí? 10 minutos latitud sur, entonces establezco mi latitud media a los 34 grados, y escribo eso en la carta, en el canvas, 34 grados sur. Es decir, esta línea de acá representa a partir de ahora el paralelo de los 34 grados. ¿Ok? Luego comienzo a numerar los meridianos, ¿sí? Sabiendo que yo voy a arrancar en el meridiano de los, vuelvo atrás porque me olvidé cuál era, de los 58,35, ¿sí? 58,35, y me muevo hacia el noreste, rumbo 0,50,
Entonces me va a convenir poner, qué sé yo, 58-40 oeste, 58-30, 58-20, 10, es decir, mi posición de arranque va a estar más o menos por acá, 34-10 acá, ¿sí? 58-35 por acá. ¿Ok? Más o menos este punto va a ser mi punto de partida. Y después voy a navegar en una dirección de 50 grados, con lo cual mi rumbo va a ser este. ¿Ok? Bien, con esto lo que hice fue armar Sí. la carta, es decir, dónde estoy trabajando. ¿Ok? Paso siguiente, bien, establezco la escala de latitudes, tenía 34 acá, las longitudes acá abajo. Lo que hago es, aquí abajo, a partir de la esquina inferior izquierda, trazar una recta que pase por la distancia angular de 34 grados. Tiene que cortar acá y extenderse lo necesario, hasta donde puedan. En mi caso yo la extendí hasta acá. ¿Ok? Puedo haberla hecho hasta acá, haberla hecha más cortita, dependiendo de eso, a gusto y piacere de cada navegante. ¿Ok? A partir de ahí, esta distancia, esto que está acá, representan 10 minutos de arco, ¿sí? Es decir, 10 minutos de latitud, que son iguales a 10 millas de distancia. ¿Ok? Si estuviera navegando, por ejemplo, en vez de 34 grados, en 50 grados, tendría que haber cortado por aquí, por los 50. Se me escapa el mouse, perdón. Por acá, por los 50. ¿Sí? Con lo cual, la distancia angular ya no sería esta, sino que sería un poquito más larga. ¿Sí? Con lo cual estoy cumpliendo con lo que la proyección Mercator me dice, es decir, que a medida que me voy a latitudes más altas, se alargan las distancias. ¿Ok? Si estuviera en latitudes, por ejemplo, en vez de 34 grados, estuviera en 10 grados sur, ¿sí? Entonces, esta línea roja cortaría por acá. Por lo tanto, la distancia, digamos, la escala, sería más chicas. Vuelvo a cumplir con lo que me dice la escala Mercator, es decir, las distancias se agrandan, se estiran a medida que avanzo hacia los polos. ¿Ok? Es decir, este arco que tengo acá, ¿sí? Lo que me permite es establecer la amplitud de las distancias angulares en la carta. ¿Ok? Bien, ahí ya lo que tengo es medido entonces las 10 millas, o los 10 minutos de arco. ¿Está? Tomo esos 10 minutos y los traslado a partir de los 34 grados. Con lo cual, lo que hice fue trazar el paralelo de los 34 grados 10 minutos. Tac, clavo 34, trazo la recta, 34 grados 10 minutos. ¿Sí? Y después trazo una vertical que pase por los 58-35, cortando mi paralelo de 34 grados 10 minutos. Este punto de aquí es mi punto de origen, es el punto a la hora bitácora 0900. 34:10, 58:35. ¿Lo siguen? Sí. Perfecto. Bien, sí. Robert, ¿ibas a hacer una pregunta? Está bien, lo seguí. Perfecto, bien. A partir de ese punto de origen, es decir, que es mi posición a la hora bitácora 0900, lo que voy a hacer es trazar el rumbo de 50 grados. ¿Cómo lo hago? Tengo varias formas. La más fácil es, puedo hacerlo con una escuadra y una regla, ¿sí? Puedo hacerlo con reglas paralelas. Dejo que pase la animación, así la ven. En el primer caso, ¿qué hice? Puse la escuadra sobre los 50 grados. Pongo una regla simplemente para poder trasladar esa recta de los 50 grados para hacerla coincidir con el punto de partida. Y a partir de ahí trazo la recta del rumbo. ¿Sí? Luego voy con el compás a la escala de latitudes y longitudes y distancias y mido las 50 millas. ¿50 millas eran? ¿No eran 30? 30 millas, perdón, acá está, 30 millas. ¿Sí? Que es la distancia que voy a navegar en esas 6 horas. Estoy navegando a 5 nudos en 6 horas. Si cada nudo es una milla, ¿sí?
5 por 6 son 30 millas. Entonces, mido las 30 millas y las proyecto sobre esa recta. Este punto que queda aquí va a ser mi posición a la hora bitácora 15. ¿Ok? Eso que hago ahí con la escuadra y la regla lo puedo hacer con una regla paralela, es decir, pongo un brazo de la paralela, es decir, el brazo que voy a mover de las reglas paralelas sobre los 50 grados y después lo muevo hasta que el borde de la regla corte mi punto de origen, ¿sí? El punto de las 9 de la mañana. Tiro la misma recta y después corto la medida de las 30 millas sobre ese arco. ¿Hasta ahí está? ¿Puedo hacer una consulta, Sí, Jorge? señor, adelante. ¿Cómo llegaste a las 30 millas con el compás, punta seca? ¿Por qué medís Acá, las 30 millas? Sí, claro, es desde decir, ahí. yo sé que acá tengo 10, ¿sí? Esta parte, desde abajo a la izquierda hasta aquí tengo 10. Cada una de estas rayitas verticales es una milla, ¿sí? O un minuto de arco, depende de lo que esté midiendo. ¿Ok? Si estoy midiendo en esta escala, van a ser minutos de arco. Si estoy midiendo distancias, van a ser millas. Entonces tengo 1, 2, 10. La siguiente es 20. La siguiente 30. Si estuviera acá, sería Perfecto, 40, 50 y así sucesivamente. Tengan en cuenta perfecto. algo que el canevas nunca puede representar más de medio grado y medio grado de lado, de latitud y longitud, ¿sí? Siempre es una carta que, obviamente lo puedo hacer más, pero lo ideal es que no se extienda de esa distancia. Es decir, 30 millas para un lado, 30 grados de latitud, 30 grados de longitud. 30 grados de latitud y longitud. ¿Ok? Bien. ¿Cómo calculé las 30 millas? Bien. Jorge, Ahora. 30 grados o 30 minutos. 30 minutos, perdón, me quedé con la duda de si estaba diciéndolo y me quedé pensando en otra cosa. Continúo. Y esto siempre al rumbo verdadero. Vos cuando trabajás sobre las cartas o sobre un canevas, siempre vas a trabajar con rumbos verdaderos, ¿sí? El que trabaja con rumbos magnéticos o con rumbo compás es la persona que está al mando del timón viendo un compás, ¿sí? Si ve un compás y adelante del timón, de rueda, caña o lo que sea, tiene un compás magnético, entonces él va a trabajar con datos magnéticos, con lo cual va a tener que convertir, o vos como navegante, vas a tener que convertirle, che, mirá, tenés que navegar este rumbo, 50 verdadero, vas a tener que hacer la conversión de verdadero a magnético para decir, mirá, vos tenés que navegar, si estás en el Río de la Plata, en vez de un 50 verdadero, un 60 para redondear magnético. ¿Ok? Sería un 59 para estas fechas, ¿sí? Pues digamos, nuestra declinación es menos 9 grados. Pero anda a decirle al timonel, che, ponele el compás 59 grados. No tiene cómo ponerlo, porque el compás, con toda la furia, tiene escala de 5 grados, ¿sí? Entonces se lo redondeás. Ponerle la prueba a 60. ¿Está? Bien, esta es la forma de operar con el canevas. No se asusten, no parece complicado, pero una vez que le toman la mano, sale fácil. ¿Ok? Son Bien. 10, 15 años nada más. Pasa rápido, pasa rápido. Bien, hasta ahí, ¿dudas? ¿Preguntas? No, todo Suele bien. pasar. Una pregunta más que nada como para reafirmar el concepto. En el margen inferior izquierdo, cuando tirás la línea esa, está a 34 grados porque el canevas estás utilizándolo con línea media 34 sur, ¿verdad? Claro, porque mi latitud media era 34 sur. Ok. Suponete La, que la tenés que latitud navegar media que vos definas para usar en el canevas es la que tenés que es la que tirar voy a abajo trazar para acá. tomar las medidas. Exactamente. Esta que voy a trazar acá tiene que coincidir con mi latitud media. Perfecto, ¿Sí? gracias. Sí. Bien. Después siéntanse libres de anotar todo esto en la carta. ¿Sí? Ahora hicimos esto nada más, digamos, pusimos un punto de partida que está en la mitad de algo y un rumbo. Después seguramente a medida que avancemos, acá vamos a ponerle puntos notables. El faro tal, la boya tal, no sé, cosas como para durante la navegación tomar referencias, ¿ok? Y que yo le pueda dar al timonel, che, mira, esta es tu carta para navegar durante las próximas 6 horas. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Hasta ahí?
No, por mi lado. Por ahora, digamos, no vamos a hacer mucho más con el Canevas, por ahora, ¿sí? Vamos a empezar a meternos con el problema de la profundidad, ¿sí? Con las mareas. Por el grupo de WhatsApp les voy a pasar un Canevas para que lo impriman si pueden, es tamaño A3 y otro tamaño A4, impriman el tamaño que más les convenga. Y este mismo ejercicio, Ok, digamos, gracias, Jorge. este mismo ejercicio para que lo hagan y lo revisamos la clase que viene, a ver si les salió fácil. Consulten por el grupo todo lo que puedan, lo importante es que empiecen a jugar con esto, ¿ok? Y después, cuando nos empecemos a juntar los sábados, vamos a empezar a trabajar con esto. Este sábado, para así descansamos un minuto, vamos a hacer la teórica de primeros auxilios. Están invitados a participar, así que simplemente confirmen que vienen, es a las 3 de la tarde en el club, ¿ok? Va a estar dada por un bombero bombero y navegante, con lo cual de esto conoce un montón. ¿Ok? Digamos, hemos dado clases de primeros auxilios de distintas formas, con médicos, sin médicos, con bomberos, y la verdad, con gente del SAME, todos navegantes obviamente, y la verdad es que la experiencia de un bombero que tiene que meter mano en un accidente de primera mano, un bombero o un emergencista del SAME, son los mejores para efectuar este tipo de aplicaciones. La diferencia entre el bombero y el emergencista del SAME es que el emergencista es médico, ¿sí? Entonces está más lejano de la mayoría de los navegantes que no son médicos. Con lo cual, las prácticas, digamos, las mejores prácticas, las cosas que hay que hacer, explicadas por un bombero que no es médico, están más cerca de lo que uno podría hacer arriba de un barco, ¿sí? En el caso de una emergencia, ¿ok? Por eso nos parece que lo de Jorge va a ser muy bueno. Bueno, nos metemos en el problema de la profundidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos del problema de la profundidad? Hablamos de alturas de marea y profundidades de la zona de navegación. ¿Qué profundidad hay en la zona? ¿Tengo agua suficiente? ¿Tengo profundidad suficiente para pasar por esa zona? ¿Qué profundidad voy a tener en tal zona? ¿A qué hora voy a tener tal profundidad en tal zona para poder entrar o salir de un canal o de un puerto? ¿Sí? Ese es el problema de la profundidad. Esto nos lleva a tener que hablar de las mareas. Cuando hablamos de las mareas vamos a explicar primero cómo se producen, que es lo que vamos a hacer hoy a lo largo de los 20 minutos que nos quedan, y la clase que viene vamos a hablar de cómo resolver los problemas de la profundidad, es decir, cómo resolver un cálculo de marea. ¿Está? Bien, ¿por qué se producen las mareas? Las mareas son, por definición, movimientos que ocurren a lo largo del tiempo, del día, ¿sí? Del día lunar, llamémoslo, de ascenso y descenso de las aguas del mar, de los lagos, de los ríos, digamos, para el caso de los navegantes, con los otros navegantes, mareas o la fuerza gravitacional de los astros que producen el movimiento de mareas, también produce el terrestre, las placas tectónicas, hace mover absolutamente todo. Mayoritariamente el movimiento de las aguas se debe a la atracción de la Luna principalmente, luego de la fuerza gravitacional del Sol, y en muchísima menor medida de los planetas que nos rodean en el sistema solar. ¿Está? La Luna tiene, a pesar de ser mucho más chica que el Sol, ¿sí? Su poder gravitacional es 2.3 veces más poderoso que el Sol, básicamente por la distancia a la que se encuentran uno del otro respecto de la Tierra. ¿Ok? La Luna, a medida, fíjense que esta visión de la Tierra la estamos viendo desde el Polo Sur, ¿no? Esto es la masa antártica, el continente antártico. ¿Ok? Es decir, la estamos viendo desde abajo, si lo quieren ver así. Con lo cual la Luna está girando alrededor de la Tierra, y a medida que pasa, atrás de ella se va moviendo la masa exagerada, obviamente, ¿sí? La masa de la superficie del agua, ¿está? Y de la atmósfera y de todo lo demás. En cuanto a las mareas, tenemos dos tipos de mareas, las que se llaman mareas de sisigia y las mareas de cuadratura, ¿sí? Las mareas de sisigia o mareas vivas son las que ocurren cuando la Luna está en su fase de luna nueva o de luna llena, es decir, cuando la Luna y el Sol están alineados en el mismo plano respecto de la Tierra. ¿Ok? Es decir, en este caso, aquí, cuando la Luna y el Sol quedan alineados con la Tierra, en este plano es donde vamos a tener las mareas de sisigia. Esas se llaman mareas vivas, y lo que producen son las mayores alturas de pleamares y las menores alturas en las bajamares. ¿Por qué? Porque de momento que están alineados el Sol y la Tierra,
suman su fuerza de gravedad, por lo tanto se producen las mayores pleamares y del lado opuesto las menores bajamares, o las mayores bajamares. ¿Ok? El otro tipo de marea es la marea de cuadratura o marea muerta, que ocurren en los cuartos, es decir, en las fases en las que la Luna está en su cuarto menguante o su cuarto creciente, es decir, que están en posición de cuadratura, en un ángulo recto, en el plano orbital entre la Tierra y la Luna. Es decir, el Sol está tirando con su fuerza de gravedad hacia un lado y la Luna está tirando perpendicularmente. ¿Está? En ese caso ocurren las alturas de las pleamares y de las bajamares no son tan intensas, nunca van a llegar a las alturas que logran en las mareas vivas, es decir, las mareas de Syzygia. ¿Ok? Definimos como hidrósfera a toda la masa de agua alrededor de la Tierra. ¿Está? Y esto nos va a servir para definir lo que llama la edad de la marea. ¿Sí? Digamos, a medida que la Luna se mueve, arrastra detrás de ella la pleamar, ¿sí? Lo que se llama pleamar sublunar, que es la pleamar inmediatamente después, que ocurre inmediatamente después del paso de la Luna. Luego aparece una bajamar, y detrás la siguiente pleamar, que es... Jorge, ¿sí? Jorge, perdón. Disculpa. Cuando está la Luna entre la Tierra y el Sol, Luna ahí es La Luna nueva. Luna nueva, y ahí es la mayor creciente. Cuando la Luna está, cuando la Tierra está entre la Luna y el Sol, ahí vendría a ser una bajamar no tan pronunciada. No, tenés. O sea, Luna nueva. Las dos son mareas de Syzygia. Entre las dos, la de Luna nueva da pleamares mayores que la de Luna llena. ¿Sí? Está en oposición. Sí. ¿Ok? Pero en los dos casos la diferencia es mínima. ¿Sí? Ajá. Crean las mayores pleamares y las bajamares. ¿Está? Okay. A partir de esto podemos definir lo que se llaman mareas semidiurnas, diurnas y mixtas. Que esto es el régimen de mareas, es decir, cada cuánto ocurren a lo largo del día lunar. Es decir, un día lunar, que es el tiempo que tarda la Luna en completar una vuelta sobre su órbita alrededor de la Tierra, es decir, el día lunar es de 24 horas, 50 minutos y 28 segundos. Es decir, no es 24 horas, ¿ok? Es decir, este es el tiempo que tarda la Luna en completar una vuelta alrededor de la Tierra. ¿Está? En ese lapso de tiempo existen tres regímenes de marea. El que se llama marea semidiurna, que se completa con 2 pleamares y 2 bajamares en cada día lunar. ¿Sí? Este es el régimen de marea típico de las latitudes medias, de las nuestras, ¿está? 30, 40 grados, donde estamos Buenos Aires, 35, 34. Este es el régimen de marea de Río de la Plata y las costas de la provincia de Buenos Aires. ¿Okay? Es decir, 2 pleas y 2 bajas a lo largo del día lunar, no del día civil. ¿Okay? Pues sí, por eso es que se van corriendo las pleas y las bajas a lo largo del día civil. Después tenemos el régimen de mareas diurnas, que es una plea y una baja a lo largo del día lunar. ¿Okay? Y de mareas mixtas, que pueden ser o 2 pleamares y una bajamar, o una pleamar y 2 bajamares en un día lunar. ¿Ok? El régimen de marea para la zona está informado en la tabla de mareas de la zona que se va a navegar. ¿Ok? Lo informa el organismo que publica la tabla de mareas. En nuestro caso, el Servicio de Hidrografía Naval. Bien, esto es lo que estábamos diciendo. El Río de la Plata tiene un régimen de mareas semidiurnos. Bien. Ahora vienen un par de parámetros que tenemos que conocer, que son la edad de la marea y lo que vinimos nombrando hasta ahora, que era el establecimiento de puerto medio. ¿Sí? Son parecidos conceptualmente, pero no son exactamente lo mismo y conviene diferenciarlos. Es decir, que sepamos cuál es la diferencia. La edad de la marea es el tiempo que existe entre que pasa la Luna por arriba de un punto, de un meridiano, del meridiano del observador, y en el momento que se mide la máxima pleamar en el mes, en los 30 días siguientes. No en las 24 horas siguientes, ni en las siguientes 12 horas, sino en los 30 días. ¿Sí? Es decir, pasa la Luna por un lugar,
Y a lo largo de todo ese mes tengo que ir registrando pleamares. Cuando registro la máxima pleamar, que va a ser en el momento de la sisigia de conjunción, es decir, cuando el Sol y la Luna están al mismo lado, en ese momento declaro que la edad de la marea son tantos días y tantas horas. ¿Sí? El más útil para nosotros es el que se llama establecimiento de puerto, ¿sí? Que en este caso es el lapso de tiempo que existe entre el momento que pasa la Luna por mi meridiano, ¿sí? Es decir, que cruza el meridiano en el que yo estoy parado, sin importar en qué fase está la Luna, es decir, pasa la Luna por mi meridiano, y el tiempo que pasa hasta que llega la ola de la pleamar. ¿Ok? Eso es lo que se llama establecimiento de puerto, ¿sí? Y el establecimiento de puerto medio es el promedio de los establecimientos de puerto a lo largo de un mes lunar. ¿Ok? Es decir, me está diciendo, bueno, paso la luna hoy, pasa la luna ahora, cruza nuestro meridiano. Y resulta que la pleamar son las 9 menos 10 de la noche, y la pleamar la tenemos a las 2 menos 10 de la madrugada. ¿Ok? Es decir, tenemos 5 horas, el establecimiento de puerto son 5 horas. ¿Está? Pasó la luna ahora, ¿sí? Y me pongo a mirar la altura de la marea, a medir el mareógrafo, y digo, bueno, 2 menos 10 de la mañana, resulta que llegó al punto máximo y a partir de ahí empezó a bajar. Es decir, el establecimiento de puerto, el lapso de tiempo, fueron 5 horas. ¿Ok? Ese es el establecimiento de puerto. El establecimiento de puerto medio es en la media, es decir, el promedio de esos valores tomados a lo largo de un mes lunar. ¿Está? Ese me va a dar, quizás, como promedio, que el establecimiento de puerto medio para donde yo estoy parado ahora serán, no sé, 5 horas y media, pongamos. Ese dato se informa en las cartas. ¿Sí? Bien. Hasta ahí estamos, ¿no? Parámetros de las mareas. El famoso cero o cero hidrográfico, o cuando alguien le dice, mira, a la altura de la marea, al cero de la tabla de tal lado, de la tabla del puerto tal, es tanto, están hablando de esto, del cero hidrográfico, ¿sí? O datum de la carta de mareas. Es un plano horizontal de referencia virtual, a partir del cual se miden todas las alturas, ¿sí? Alturas y profundidades, verticalmente sobre ese plano. ¿Está? Es decir, que estos valores de aquí abajo, que se llaman planos de reducción de sondaje, que son las profundidades, las profundidades en cada zona están medidas a ese plano virtual, a ese cero de la carta, ¿sí? Luego, el plano de reducción de sondaje son datos de las profundidades anotados en las cartas náuticas, son estos, ¿sí? Y que es el promedio de las más bajas bajamares registradas para un lugar, para cada lugar en cuestión. ¿Ok? Es decir, esto me está diciendo que el promedio de las más bajas bajamares es esta altura, esta profundidad en esta zona. ¿Ok? Es decir, que acá, en teoría, tengo 3 metros 1, 4, 1, nunca debería tener una bajamar que me deje menor profundidad que esto. Puede haber, obviamente, bajamares extraordinarias, ¿sí? Pero no son los normales. Después tengo las isobatas, que son estas líneas de las que hablamos antes, que miden puntos de igual profundidad, y que las voy a encontrar en las cartas, ¿sí? Son útiles donde los fondos son fondos más bien estables, en zonas rocosas, en suelos dinámicos como los de Río de la Plata, donde varían a lo largo de los años, estas isobatas pueden tener corrimientos o desplazamientos, con lo cual las tengo que tomar con cierto cuidado. ¿Está? La isobata me puede servir como una línea de posición, ¿sí? Cuando estoy navegando y no tengo más datos para posicionarme. Jorge, siempre se marca, siempre el valor marcado es el que figura acá en la carta, es siempre el menor, ¿verdad? El menor. Es la baja mar. Sí. Y después en la isobata... Nunca se pone una pleamar, siempre que el número que yo veo es baja. Nunca deberías tener menos profundidad que esta. Después, para calcular la profundidad total, digamos, la profundidad de la zona, lo que vas a hacer es, a este valor, es decir, al valor del plano de reducción, sumarle la altura que te dé el cálculo de marea. ¿Sí? Y después en la isobata, sobre la isobata, en algún punto, está marcada la profundidad que está midiendo esa isobata, en este caso 10 metros. ¿Está? Vení de 9 acá, y te vas a 10,4 acá. Bien. ¿Sí? Bien, y después por otro lado, lo mismo que veíamos antes. Por ejemplo, para...
Dale, Gino. Para entrar a Boca de Rosario, por ejemplo, hay que darle mucha bola a la isobata. Sí, absolutamente. Porque te corriste y te la pusiste. Ahí está, te quedas ahí. Bien. Terminología para el tratamiento de las mareas, digamos. ¿Qué datos, qué palabra, qué palabrerío vamos a utilizar? Por un lado vamos a hablar de la amplitud de la marea, ¿sí? Que es la diferencia de altura que va a existir entre la pleamar, la altura del agua en la pleamar, y la altura del agua en la bajamar. Este dato, esta diferencia de alturas de marea, es justamente lo que vamos a definir como amplitud de la marea. ¿Ok? La duración de la marea va a ser la diferencia de tiempo, es decir, el lapso de tiempo entre la hora de la pleamar o de la bajamar y la hora de la... Si arranco en la plea, el lapso de tiempo que va desde la plea a la baja y luego de la baja a la plea. Ese tiempo es lo que llamamos duración de la marea, ¿sí? Es decir, tengo la A, tengo la D, y lo vamos a abreviar con estas letras, ¿ok? Luego tengo la altura de la marea, ¿sí? Que es la elevación que registra el nivel del agua a partir del plano de reducción de sondajes. Es decir, supongamos que esta línea de acá es el plano de reducción de sondajes, es decir, es el dato que tengo en la carta, ¿sí? Y después la marea me dice, mira, vas a tener una bajamar de 40 centímetros y una pleamar de 1,20 m. ¿Está? Entonces, la altura de la marea es para la bajamar 40 centímetros y para la pleamar 1,20 m. Y la profundidad va a ser, en el caso de la bajamar, la altura de la bajamar más lo que me indica el plano de reducción de sondaje. ¿Ok? O sea, la bajamar y la pleamar siempre se calcula desde el plano de reducción de sondaje. Correcto, exacto. ¿Sí? Por ejemplo, esta línea amarilla, que está acá, en el medio, es la superficie del agua en un momento dado, cualquiera, ¿sí? En ese caso, la profundidad va desde esa superficie del agua hasta el fondo y comprende la altura del plano de reducción de sondaje más la altura de la marea en ese momento. ¿Está? Bien, nivel medio es la altura media del agua, es decir, la altura que va a tener el agua del río o del mar entre los valores de las pleas y las bajas para un mes dado, ¿sí? Profundidad es lo que estábamos diciendo, es esta altura, el nivel del agua medido desde el fondo hasta la superficie. La profundidad va a ser igual al plano de reducción de sondaje más la altura de la marea en el momento en el que la estoy midiendo. ¿Está? Esta es la primera fórmula para cálculos de profundidades. Y después un término más adicional que es la estoa, que es el lapso de tiempo en el que la marea, digamos, yo voy a ver que voy de la pleamar a la bajamar, acá tengo la marea va a bajar rápidamente, ¿sí? Y después llega un momento donde llega al seno o al pico, donde se detiene, no registra ni crecimiento ni decrecimiento, y después empieza a crecer o a descender, si fuera el caso contrario, otra vez. Este momento, donde no registra más movimiento, es lo que se llama la estoa, ¿sí? La estoa es normalmente de entre 15 y 30 minutos, ¿no? Sí, es muy cortita, no esperen grandes cosas. Para terminar, vamos a definir un par de cosas que tienen que ver ya no con la marea, sino con el barco en sí, que son el calado, ¿sí? Que es la medida de la obra viva del barco, es decir, la parte sumergida del barco, la altura de la parte sumergida del barco, que va desde el pelo de agua, ¿sí? Desde la línea de flotación del barco, hasta el punto más profundo, más sumergido del barco, en este caso, el borde de abajo del quillote de este velero. ¿Está? Eso es el calado del barco, ¿sí? Y el margen de seguridad es una medida arbitraria, una medida que define el patrón, que es el margen de seguridad con el que quiere navegar, es la medida, la altura que quiere tener por debajo del quillote, por debajo del calado, para navegar con tranquilidad y seguridad en una zona, ¿sí? Por ejemplo, si navegamos en el Río de la Plata, que es bajito, digamos, profundidad del Río de la Plata superior, 2 metros, 2 metros y medio de profundidad, entonces, y suelo de barro del lado argentino, y puedo navegar con un margen de seguridad de 20, 30 centímetros, que me puedo jugar que no hay ningún problema, ¿sí? Es decir, si mi barco cala 1,40 y yo quiero navegar con un margen de seguridad de 30 centímetros, estoy buscando navegar con profundidades que sean mayores a 1,40 más 30, es decir, 1,70 m, ¿sí? No me voy a meter en ningún lugar donde la profundidad sea inferior a esa. Ahora, me voy a navegar del lado de Uruguay, donde el suelo es rocoso,
Y entonces ya ahí se me empieza a poner los pelos de punta y trabajo con un margen de seguridad un poco más amplio, capaz que me doy 1 metro, ¿sí? Entonces no me voy a meter con el mismo calado de 1,40 en lugares donde la profundidad sea menor a 2,40 metros, ¿está? Es decir, por eso es un valor arbitrario que lo define el armador, el capitán, el patrón del barco, ¿ok? Siempre el calado más el margen de seguridad tiene que ser técnicamente menor o igual a la profundidad, ¿sí? Lo que estábamos diciendo recién, ¿está? O lo que es lo mismo, el calado y el margen de seguridad tiene que ser menor al plano de reducción de sondaje más la altura de marea, siendo que estos dos valores indican me vuelvo a la de atrás, profundidad igual a plano de reducción de sondaje más altura de marea, con lo cual, si paso otra vez a estas dos expresiones, estas dos fórmulas, ¿sí?, están representando exactamente lo mismo, ¿ok? Ok. Bien, hasta acá llegamos hoy. Clase que viene vamos a empezar a hablar de pronóstico de mareas. Vamos a hablar de 3 tipos de pronóstico, ¿sí? Quiero spoileárselos un poco. 3 métodos. Este que llamamos método de los duodécimos, que probablemente ya lo conozcan, ¿sí? Lo deben haber visto en los cursos de timonel. Después vamos a usar este que es bastante más simpático, que es a través de una tabla de cálculo de marea, que permite calcular la marea muy rápidamente. Y después vamos a trabajar con la estima de la altura de marea a partir de la información de las cartas náuticas sin tener ningún otro dato. ¿Está? Bien. Por ahora suspendemos acá. ¿Alguna pregunta antes de salir?